Continuamos con nuestro curso Impartición de Justicia con Perspectiva de Género en materia fiscal y administrativa en este nuestro primer módulo. Y como les comentaba, vamos a conversar en esta segunda parte sobre la identidad de género. Esta identidad de género que vamos construyendo de manera personal, individual, y que es autointerpretada con el paso del tiempo. No somos las mismas personas cuando éramos niños, cuando fuimos adolescentes, que ahora en las edades ya maduras. Esta construcción de la identidad tiene que ver con los rasgos propios, con todo aquello que nos va caracterizando y que, como la imagen nos lo señala, es como una huella digital. No hay una idéntica a la otra, aun cuando sean de nuestra propia mano, menos aún si formamos parte de la misma familia o de la misma cultura o de la misma sociedad. Cada una de las personas tenemos una identidad propia y muy particular. Y cuando hablamos de esta identidad de género, es este conocimiento que tenemos de nosotras y de nosotros mismos a través de nuestra interacción, a través de la construcción que tuvimos en nuestras propias familias y, por supuesto, el cómo nos vamos conociendo con el transcurso del tiempo y cómo nos vamos relacionando con las personas. Nuestro primer grupo de contacto es justamente nuestra familia y en atención a quiénes somos, a cómo nos desenvolvemos en el interior de esta familia y cómo nos conceptualizan y sobre todo cómo respetan nuestra identidad, es como vamos creciendo y madurando. Hoy les quiero invitar también a que hagamos un acto de reflexión y les sugiero las siguientes preguntas detonadoras. ¿Estamos en las mismas condiciones, mujeres y hombres, en nuestros puestos de trabajo? ¿Compartimos mujeres y hombres las responsabilidades familiares y domésticas en igualdad? ¿Siempre contamos con las mismas facilidades y oportunidades? Y sobre todo, ¿qué repercusión tiene esto en la vida de las mujeres? Recordemos que en la primera parte conversábamos acerca de esta gran brecha de desigualdad, esta brecha de género que se va abriendo entre mujeres y hombres. Y cuando respondemos honestamente a estas preguntas, podríamos decir que no nos encontramos en las mismas condiciones mujeres y hombres en nuestros puestos de trabajo, que en la mayoría de las empresas, de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, los altos puestos de poder los ocupan en su mayoría los hombres y se forma esta pirámide en donde las mujeres no logran acceder, como lo conversábamos en la primera parte, a estas posiciones. Y esto tiene que ver con no compartir de manera también equilibrada estas responsabilidades dentro del hogar. ¿Y por qué digo esta afirmación? Porque cuando las mujeres se dedican prioritariamente al hogar o también lo conjuntan con desarrollo profesional, no se pueden desenvolver de la misma manera porque el tiempo que invierten en las tareas del hogar, en el cuidado de las hijas y de los hijos, no les permite, por ejemplo, cursar una especialidad, una maestría y entonces poder tener estos grados que les permitan acceder a mejores oportunidades de trabajo. Esto entonces dificulta estas facilidades y estas oportunidades en esta gran competencia dentro del mercado laboral. Y las repercusiones obviamente tienen que ver con menores salarios, con mayores jornadas de trabajo. Se dice que las mujeres tenemos dobles o triples jornadas de trabajo y hoy en día ya se hablan de
cuádruples jornadas de trabajo, porque el trabajo del hogar, el trabajo de la casa, a lo mejor de un grupo social, a lo mejor somos cuidadoras también de familiares que ya son adultos mayores, porque es otra de las actividades que se agrega a este quehacer de las mujeres. Y en esto tiene mucho y todo que ver justamente esta construcción cultural del género. Como decíamos que dentro de la sociedad somos diferenciados mujeres y hombres a través de este proceso social, a través de este proceso histórico en el que hay toda esta competencia entre mujeres y hombres y esta construcción social de supremacía de lo masculino sobre lo femenino. Y esto lo vimos, lo observamos a través de estas afirmaciones de los filósofos, pero lo podemos escuchar en la cultura popular, en las canciones, en los comerciales que se plasman en las televisoras, lo podemos observar también a través del poderío que se manifiesta siempre por parte de los hombres y en este entorno del patriarcado del que ya hemos venido hablando, en donde se considera en todo momento que el hombre es este ente supremo, este ser supremo que tiene todos los derechos, que goza de todas las virtudes y que además debe de prevalecer en todos los ámbitos de la vida pública como privada, ¿no? Y esta construcción social, como vemos, lo que ha originado es que en muchos lugares del mundo aún siguen las mujeres demandando derechos básicos como acceder a la educación, al trabajo, a la política. Sabemos que en muchas comunidades en México actualmente aún a las mujeres no se les permite ejercer el derecho al voto, mucho menos ser electas. Y cuando en algunos espacios se les concede este derecho, en esos momentos es un hombre el que ocupa la posición bajo el pretexto de que la mujer necesita dedicarse a las tareas de su casa preponderantemente. En materia de educación, en muchos hogares todavía se pone sobre la balanza a quién mandar a la escuela y se privilegia al hombre en virtud de que la mujer va a poder estar como ama de casa, pero el hombre es el que va a poder sostener o tiene la obligación de sostener este hogar. Esta construcción social también ha debilitado este derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. En México podemos ver cómo es hasta el 7 de octubre de 1953 en que las mujeres obtienen este derecho al voto y es en 1955 cuando la mujer emite el primer voto en elecciones federales. Algo que en los hombres, pues en el mismo momento en el que este proceso democrático dio inicio, ni siquiera se puso en tela de juicio el que los hombres tuvieran que votar. Sin embargo, a las mujeres pues les ha costado bastante llegar a obtener justamente este logro. Y es a través de este movimiento de las mujeres sufragistas en donde marchaban, en donde muchas de estas mujeres fueron asesinadas por solicitar esta exigencia, este derecho de participación política de las mujeres. Estas marchas y estas manifestaciones no son nuevas y a veces la sociedad se olvida justamente de esta historia y desafortunadamente las propias mujeres omitimos que hoy estamos aquí, que podemos tener una profesión, que podemos desenvolvernos y tener derechos y gozar de muchos privilegios, no todos, pero sí muchos de los que no gozaban nuestras antecesoras, gracias a estas mujeres que marcharon, que exigieron, que pintaron, que destruyeron en aras de exigir las mejores condiciones para las mujeres. En eso vemos estas manifestaciones también en cuanto a los derechos laborales. ¿Cuántas mujeres perdieron la vida en esta fábrica de Nueva York con la cual conmemoramos cada 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer? Pero también podemos ver cómo las mujeres en Europa luchaban por los derechos de los hombres en términos de mejores condiciones para los obreros,
pero exigiendo, por supuesto, mejores condiciones también para las mujeres que no gozaban de los mismos. Y haciendo este recorrido histórico sobre las manifestaciones feministas y el surgimiento de estos movimientos, tenemos que recordar en el siglo XVIII a dos grandes mujeres, una en Inglaterra y otra en Francia, precursoras de esta defensa y promoción de los derechos de las mujeres. Y recordamos a una Olympe de Gaulle que decía que la mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Una mujer que fue asesinada en la guillotina por hacer la manifestación justamente de sus ideas. Y recordamos a una Mary Wollstonecraft en Inglaterra que manifiesta que no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas. Una mujer literata que contribuyó justamente a través de sus escritos a llamar a las mujeres a romper con estas cadenas de subyugación que las detenían para tener una vida plena y gozar de todos los derechos. En la historia recordamos a un sinfín de mujeres que en sus participaciones culturales, científicas, por supuesto, en la política también, que tuvieron que vivir a la sombra y en la oscuridad porque sus nombres no podían ser mencionados. Les estaba negado ese derecho fundamental a manifestar sus ideas, a suscribir muchas veces sus escritos, a estudiar, como en el caso de una Sor Juana Inés de la Cruz, que tuvo que volverse monja para poder acceder a los libros, en virtud de que en la Santa Inquisición en ese momento condenaba el que las mujeres acudieran a la escuela. Recordamos en Latinoamérica a una Rosario Castellanos, a una Gabriela Mistral, que escribían desde lo más profundo este sentir del ser mujer, esta lucha además por su identidad de género, a una Virginia Woolf que nos invita a tener y celebrar el gozar de la libertad y de tener un cuarto propio. Y así recordamos también a Clara Zetkin, una mujer que luchó justamente junto con los hombres en este movimiento obrero para lograr y exigir la igualdad de las mujeres y la igualdad de condiciones laborales. Recordamos a Flora Tristán, que nos menciona que el nivel de civilización al que han llegado diversas sociedades humanas está en proporción a la independencia de que gozan las mujeres. Y este es un elemento que hoy fundamenta mucho también la lucha feminista, exigir a los gobiernos y a las naciones el respeto pleno a los derechos de la mujer como un acto de democracia, como un acto realmente vindicatorio de los derechos de las mujeres. Y así observamos también a Lucrecia Mott, esta mujer estadounidense que participó en la lucha antirracial y que mencionaba que el mundo nunca ha visto una nación, y lo mencionaba desde Estados Unidos, verdaderamente grande y virtuosa, porque en la degradación de las mujeres, las mismas fuentes de la vida son envenenadas en su origen. Y esto lamentablemente perdura en esta gran nación hasta nuestros días. Una Simone de Beauvoir que en su segundo sexo, este magnífico libro que les invito a que lo lean, en donde va relatando muchas de estas debilidades y sucesos y restricciones en contra de las mujeres que perduran hasta nuestros días. Una Simone de Beauvoir que nos dice que la mujer no nace mujer, sino que llega a serlo, se va transformando justamente en ello. Una Simón que nos invita a reflexionar sobre toda esta civilización y cómo la mujer literalmente es castrada en el ejercicio pleno de todos sus derechos. Mujeres que vivían a la sombra de su esposo, a la sombra de su padre, a la sombra de su hermano. Hoy esta es nuestra reflexión, el cómo les invito
a observar estas diferencias, estas brechas, a advertir este proceso histórico y, por supuesto, a poder abonar desde lo personal, en lo laboral, en lo social y comunitario para construir una sociedad más justa y más igualitaria. Muchas gracias.